La migración es una de las cuestiones globales determinantes de principios del siglo XXI. Alrededor de 175 millones de personas, incluidos 10.4 millones de refugiados, residen fuera de su país de origen, o en otras palabras, una de cada 35 personas en el mundo es un migrante. No hay un solo estado que se haya llevado del fenómeno de la movilidad humana. Representa un enorme problema para el desarrollo humano, debido a que este fenómeno socioeconómico expone a millones de personas, tanto a los propios migrantes como a sus familias, a una denigración de ellos mismos como humanos, ya que constantemente sus mismos derechos humanos son pasados por alto, pero aún en un porcentaje importante de casos se vuelven víctimas de explotación, esclavitud y trata de personas. Además, las familias de los países exportadores de migrantes quedan fracturadas indefinidamente, y esto provoca cambios sociales de importancia para los países de origen. Los migrantes ilegales en los países receptores de la migración se enfrentan también a la discriminación y xenofobia, además de, al tener un estatus ilegal, los hace más vulnerables a sufrir crímenes que no denuncian por su estatus. Esto aunado a que no les es posible acceder a sus servicios básicos de salud o educación, retrasa y denigra aún más su desarrollo humano integral. La migración ilegal en el mundo es un tema que debe estar en la agenda internacional como prioritaria, ya que afecta a un importante número de personas y tiene fuertes consecuencias sociopolítico y económicas en tanto los países receptores como los exportadores de mano de obra. Económicamente se ha convertido en un importante flujo de efectivo entre los países. Para algunos países pobres es incluso su mayor fuente de ingresos. Sin embargo, no se debe de pretender que la migración se vuelva un sustituto del desarrollo humano en el tercer mundo. Lejos de eso, debe ser un importante precursor e impulsar el mismo. Los movimientos migratorios son el desplazamiento que realizan los seres humanos en determinado lugar a través de la historia. En nuestro país, los flujos migratorios forman parte de la historia de los pueblos que, en busca de nuevas oportunidades, se desplazan de un lugar a otro del territorio nacional, o bien emigran del país cuando ven agotadas las oportunidades internas. Las migraciones internas se dan cuando la población realiza movimientos dentro de un mismo país o región. En cambio, con las migraciones externas, la población efectúa movimientos de un país a otro, incluso de un continente a otro. La migración transfronteriza adquiere distintas formas. Incluye tanto refugiados que se ven obligados a abandonar sus países como a migrantes económicos que parten voluntariamente en busca de oportunidades. La cantidad total de migrantes ha crecido sustancialmente en los últimos años y hoy presenta más del 3% de la población mundial. Independientemente de la motivación, la decisión de desplazarse y abandonar el propio hogar es difícil y puede ser arriesgada, pero una vez que las personas completan la travesía, se reasientan y encuentran estabilidad. La migración puede, con las políticas correctas, tener un impacto global positivo para los migrantes del país anfitrión y el país de origen. Algunas de las causas que motivan las migraciones internas y externas son la búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su familia, la situación económica del lugar de origen, la situación política de su origen, aspectos culturales y religiosos y las políticas laborales. Las consecuencias positivas para el lugar de migración constituyen el alivio de algunos problemas de sobrepoblación, el logro de una mayor homogeneidad cultural o política. Los más descontentos son los que primero migran, quedando solo las más conformes que suelen estar de acuerdo con su situación socioeconómica o política. La disminución de la presión sobre los recursos, la inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes, la disminución del desempleo, el aumento de la productividad y el aumento de la venta de productos en otros países. Por otra parte, las consecuencias positivas que encontramos en el lugar de inmigración vendrían siendo el rejuvenecimiento de la población. La población se hace más dispuesta a los cambios sociales, culturales, técnicos, aportes de capital y de mano de obra, aportes de nuevas técnicas, innovación tecnológica. Llegan personas ya preparadas sin que haya tenido que invertirse en su preparación. Aumenta la diversidad cultural, por lo que el país comienza a tener acceso a manifestaciones culturales nuevas, como la arquitectura, artes, nuevas tecnologías, etc. Y aumenta el consumo.
Comúnmente se argumenta que la migración tiende a elevar la tasa de desempleo y a reducir los salarios de los trabajadores nativos, debido a que los inmigrantes incrementan la oferta laboral y compiten por los puestos de trabajo con los trabajadores nativos, por lo que algunos de estos pueden ser desplazados y ver sus salarios reducidos. Sin embargo, los datos generados en diversos contextos indican que la eventual declinación de los salarios de los trabajadores nativos atribuible a la oferta laboral de inmigrantes en ciertos sectores económicos es esencialmente trivial o inexistente. En general, existe cierto consenso de que la migración genera un efecto positivo sobre el crecimiento económico de los países receptores. Por un lado, como ya se indicó, los migrantes contribuyen a elevar la producción del país receptor al incrementar el potencial de fuerza de trabajo disponible. Se aprovecha el capital humano de los migrantes, producto de la educación y la experiencia laboral que adquirieron en su lugar de origen. Los migrantes también pueden elevar la productividad al facilitar que los trabajadores nativos se desplacen de trabajos mal remunerados y con bajas prestaciones laborales a otros de mayor calificación y remuneración, incrementando las posibilidades de producción y, en consecuencia, el crecimiento económico. La migración es un problema internacional, afecta a casi la quinta parte de la población mundial, beneficia a un gran número de empresas nacionales y transnacionales, así como a los estados tanto receptores como exportadores de los migrantes. Es fenómeno de empoderamiento de la gente, que desea cambiar su realidad individual sin importar el costo familiar y emocional que deberán pagar. Es obligación de la comunidad internacional generar ese marco jurídico tan necesario para garantizar los derechos humanos y el derecho al desarrollo humano de los migrantes, para que no sean víctimas de una infinidad de abusos a su integridad personal. La inmigración seguirá configurando el nuevo rostro del mundo en los años por venir. También supondrá retos no pequeños, derivados de temas como las guerras y la lucha contra el terrorismo, que generarán inevitablemente grandes flujos de refugiados. Sea como sea, la inmigración es algo inevitable. Como dice el presentador de las noticias de BBC de Londres, de origen singalés, George Alagia, si el agua es una fuerza de la naturaleza, la inmigración es una fuerza de la historia. El desafío no es cómo detenerla, sino cómo dirigirla. In this video, we'll talk about migration from Latin America to USA and about the effects and consequences of migration. But first, what is migration? Migration is a group of people that move from one place to another. The reason why can be social, environmental, political, or economic. It also depends on the different push and pull factors. The migration to America is voluntary because people choose to go there. At the moment, there is a 2,000-kilometer border between USA and Mexico, and every year more than 1 million Mexicans migrate to USA. Illegal migration is a huge problem from US and Mexico because they are seen to drain USA economy. The US border prevents the Mexicans from entering US. Now let's talk about the causes of migration, meaning the push and pull factors. For example, in Mexico, there is an insufficient amount of social network, low wages, poor level of education, high crime rate, poor medical facility, and 40% of people are unemployed. This migration can be classified as mostly economic or social. The pull factors in America are that there is a developed education system, better chance of employment, access to better social and health services. It promises a better life and offers a wide range of products that suit their daily needs. Also, there is more political and religious freedom in America. And if illegal immigrants have a shield in America, then the shield immediately becomes a US citizen. Mexico can be affected by the major migration to US. The impacts can be bad and good. Family members working in the US send money back to home. This money converted into Mexican currency can be turned into a very large sum of money, so that people can spend this on goods and services, thus benefiting the Mexican economy greatly. However, the impact of this is that a large part of the Mexican countryside is economically inactive.
With all the skilled youth migration, the population is entirely dependent on the elderly and the very young that cannot work. Migration also affects U.S. The low-paying jobs in America compared the low-paying jobs in Mexico pay a lot higher. This benefits the Mexican immigrants, but now as the unemployment rate is getting higher, Americans want these jobs. Unfortunately, the Mexicans have already taken them. This leads to social disagreement between the Americans and Mexicans. It has been hard for Mexicans to socialize with the Americans because they can speak fluent English. Also, the Mexicans live near Mexican communities, so the need to socialize with Americans is reduced. Mexican immigrants have brought a lot of new Mexican culture and food to U.S., like tacos and burritos. This has helped Americans' cultural diversity.